interpretar. De modo que no es así. Nosotros sabemos de que esa maravillosa relación con Dios la tenemos a través de su Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento a nuestro espíritu. Cuando nosotros volcamos nuestro corazón y lo ponemos sobre la palabra de Dios para poder entender y ver las cosas sencillas, así como nosotros hoy podemos verlo, y venimos a compartir con ustedes acontecer diario, cosas que le ha ocurrido a gente que nos exponen a nosotros su problema, y nosotros aquí sencillamente le hacemos ver y enfocamos ese problema a través de la palabra de una manera sencilla, para que podamos ver que definitivamente la solución la tenemos en nuestras manos de parte de Dios. Así es, Rubén, así es. Sí, yo también puedo decir que hay muchas personas, ¿verdad?, que han tenido problemas graves. Rubén, en estos días me llamó una señora y verdaderamente tiene algo que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque así como esa señora están muchas otras personas llenas de problemas y dificultades, y yo he podido ver cómo Dios ha hecho mediante este programa y todo lo que el Señor nos ha dado para solucionar a tantas cosas, tantos problemas que hay allá afuera, Rubén, y que nosotros no podemos callar nuestra voz, porque sabemos que esto pues es el plan del Señor. Amén. De que nosotros prediquemos la palabra para que usted pueda conocer lo que no conoce, a pesar de tener una Biblia, porque yo sé que la mayoría de los hogares venezolanos tienen una Biblia en su casa, no venezolanos, del mundo, porque este es un libro mundial, no tiene fronteras. Este es un libro que todos los hogares venezolanos, y aún aquellos países donde se prohíbe la predicación del Evangelio, hay hermanos que se han dedicado a llevar el mensaje de la palabra. ¿Y por qué? Porque sabemos que es un mandato de parte del Señor, pues, y nosotros hoy estamos aprovechando pues a obedecer al Señor, de predicar la palabra y de que usted pueda tener solvencia sobre su vida, lo que usted pueda tomar, pues. Nosotros un día así lo hicimos, y hoy podemos dar gracias al Señor de que alguien nos metió por esa puerta, nos hizo llegar a la entrada de la puerta para poder conocer a nuestro Señor. La puerta del arrepentimiento se llama, del conocer todas las cosas que podían dañar que estaban dañando nuestras vidas, y que hoy en el Señor nosotros podemos tener solvencia en una vida espiritual llena de gozo y de libertad, porque Dios nos dio a través de su palabra esa libertad gloriosa. Así es, así es. Sí. Y hoy vamos a hablar, Rubén, acerca de la herencia espiritual. Y para hablar de la herencia espiritual tenemos que hablar de algunos conceptos. Y yo puse aquí que la herencia tiene que ver con la propiedad que se conquista a raíz de una repartición, una división. La herencia genética, características anatómicas y fisiológicas que se transmiten por los genes, ¿verdad? Pero hay una genética espiritual, que es el conjunto de elementos inmateriales o espirituales que se transmiten de padres a hijos y determinan la calidad de vida de un ser humano o de una misma línea sanguínea. Eso es ya la genética espiritual. Así es. Herencia espiritual es el traspaso de padres a hijos de todas las batallas ganadas y perdidas espirituales. Ajá. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Tremendo, sí. Cosas que tremendo. Nosotros no sabemos, Rubén, no sabemos señor. de ninguna manera, pero que a medida que vamos conociendo de Dios vamos entendiendo. O sea, podemos darnos cuenta que la herencia espiritual y la genética tienen que ver con la personalidad, la identidad, el logro, el fracaso de nuestras generaciones. Así es, así es. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es, Rubén, que cuando yo conocí de Dios, yo tuve un cuidado tremendo, porque Dios te da la oportunidad de participar en el orden de tu propia vida. Así es. Cuando tú conoces del Señor, tú venías también en una vida de desorden, porque tú no sabías lo que traía tu antepasado, ¿verdad? Pero tú sabes que la palabra del Señor te dice que al tú conocer a Cristo, Él te da la libertad y se rompe todo aquello que podía traer una consecuencia espiritual, moral, espiritual. Todas esas cosas se rompen porque tú tienes hoy la facilidad y la libertad en el Señor de hacer una nueva vida, una buena formación. ¿A través de qué? De esta palabra. Entonces, cuando yo conocí de Cristo, Rubén, yo tuve cuidado. Yo tuve mucho cuidado de qué, de bien enseñar a mis hijos. De si yo sembraba lealtad, bondad, ¿verdad? Gratitud. Si yo sembraba comunión, si unidad,
si yo sembraba honestidad en el corazón de mis hijos, la palabra dice que lo que tú sembrares, eso también vas a cosechar. Y hoy yo puedo decir con libertad, doy gracias a Dios por ese conocimiento y esa bendición que Dios me dio, ¿verdad? De poder entender lo que era una vida espiritual y de sentarme y dedicarme a enseñar a mis hijos, que hoy puedo yo ver con claridad la bendición de parte del Señor al cosechar bondad de parte de mis hijos, de ser quienes son mis hijos, porque hubo una dedicación, una responsabilidad espiritual. O sea, tú mismo desorganizas. La palabra del Señor dice, mujer sabia, ¿quién la hallará? O mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos mismas va a derribar, ¿verdad? Todo aquello que puede ser bueno lo va a destruir. Entonces, el Señor te da el conocimiento, te da la aplicación, te da el conocimiento y tú tomas la aplicación de todas esas virtudes y los vienes y los siembras en el corazón de tus muchachos, y tú sabes que esos muchachos nunca van a salirse de la enseñanza que tú les diste. ¿Por qué? Porque la misma palabra te dice, educa a tu hijo en la corrección de la palabra, para que mañana sea hijo de honra y no sea hijo de vergüenza. Entonces, nosotros podemos ver hoy día, yo puedo ver con claridad cómo mis hijos han progresado, ya no son un problema a la sociedad. Yo te puedo decir que mis hijos y yo no nos sumamos a la problemática de una sociedad que no pudo, que no ha podido entender que a través de la siembra espiritual nosotros podemos destruir o edificar. Si tú tienes el conocimiento de Dios, tú vas a tener la bendición de poder sentarte ahora y dedicarte a poder, no importa el tiempo, porque muchas madres nos dicen, pero ¿qué hago yo con mi hijo que ya es un hombre, ya es una mujer y no puedo? Pues yo te puedo decir que, claro, yo tuve la bendición de conocer a Cristo antes de que nacieran mis hijos, ¿verdad? Pero también he tenido la bendición de ayudar a muchas personas que ya tienen sus hijos grandes, y hoy puedo ver la respuesta de nuestra oración y de nuestros consejos, y los hijos de esas hermanas y de esos hermanos están dentro de la iglesia sirviéndole al Cristo de la gloria, porque hubo una enseñanza. Siempre hay tiempo cuando tú tienes un corazón sincero delante del Señor y quieres hacer las cosas buenas. ¿Qué tú opinas de eso, Rubén? Sí, es tremendo en ver cómo nosotros, hemos tenido la Biblia, hemos tenido la palabra de Dios, hemos tenido a Dios allí cerca, presente, y no conocíamos tantas cosas. Fíjense ustedes, producto de la ignorancia, es como nosotros no llegamos a percibir tantas cosas que cambiarían esta vida pasajera, o sea, esta presencia momentánea que tenemos, que es esta vida carnal que tenemos. Y fíjense ustedes que Dios es un hombre, es un ser maravilloso con su amor, de que Él nos dice en su palabra, pastora, de que las maldiciones y las bendiciones se transmitirán hasta la tercera y la cuarta generación. Y fíjense que eso que estamos hablando tiene que ver entonces, pastora, con que a veces no nos explicamos por qué una persona que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esta es una persona que nació prácticamente con una maldición encima? Bueno, eso es una muestra de que esa bendición o esas maldiciones, esa herencia espiritual se puede transmitir, o sea, en el espíritu, esto se transmite hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pero algo maravilloso sobre todo eso. Bueno, algo maravilloso es de que si es una maldición, tú puedes cortar con esa maldición en el momento en que tú conoces de la palabra, en que ya tú te puedes apoderar de las promesas, porque así como la Biblia te habla y te explica de todas estas cosas en tu vida, como dándote la oportunidad para que tú la enmiendes. O sea, para tú corregir esas cosas que tú descubriste ahora. O sea, no permitir que esa maldición, de que esa herencia negativa
continúe y se propague y que no solamente se quede en tu generación, sino en las generaciones futuras. O sea, tú tienes en tu mano la oportunidad, o tenemos en la mano todo, la oportunidad de detener esa cosa mala que heredamos y que naturalmente es producto de el desconocimiento de cómo funciona Dios, de cómo opera Dios, de cómo, o sea, desconocimiento por el desconocimiento de la palabra. Por eso es que es importante conocer y mantener una relación con Dios. O sea, ojo, no es creer en Dios, porque creer en Dios, bueno, todos creen, hasta el diablo cree. Es creerle a Dios, y creerle a Dios es conocer su palabra, es tener una relación con Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando llega el momento que nosotros realmente sentimos la necesidad de conocer a Dios, llega un momento que ya tú no te puedes, ya tu ansiedad por conocer cada vez más de Él va creciendo. Entonces, y eso es maravilloso, porque entonces te da a conocer de cómo no es tarde, o sea, tarde sería si murieras, o sea, muriera tu cuerpo y no conocieras de Dios, porque entonces allí ya no hay oportunidad de hacerlo. Pero en esta oportunidad, cuando tú estás escuchando y no tienes una relación con Dios y estás escuchando esto, bueno, Dios te está llamando y te está diciendo, esta es tu oportunidad de conocerme, y vas a ver cómo vas a descubrir cosas maravillosas, como ese, por ejemplo, el de poder garantizar de que tu descendencia, vale decir, de que tus hijos puedan cambiar y garantizarle al futuro, a las otras generaciones venideras, bueno, un bienestar, el producto, el provecho de lo que Dios tiene para tu vida. Fíjate lo que dice la palabra, Rubén. Ve lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 9. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Entonces, esta persona, hasta la cuarta generación, fue una persona que hizo, es una generación que hizo lo malo. Amén. Y dice, porque pecaron sus padres. Él imitó al pecado de sus padres y así siguió haciéndose lo malo. ¿Por qué? Porque fue incapaz uno de parar la maldición. Es decir, ya basta. Ya no voy a hacerlo más. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está el secreto. Mira, yo puedo decir que en el núcleo familiar es donde se manifiesta el mayor número de injusticias. Amado, es la verdad. De ahí salen traumas, de ahí salen maltratos, ahí salen odios, de ahí salen malformaciones familiares, de ahí salen lo que hoy día nosotros vemos familias cotidianas. ¿Por qué? Porque tienen ese tipo de problemas. Nunca pudieron sanar y nunca se sentaron a ver cuál era el problema. Yo una vez, Rubén, me tuve que sentar con mis hermanos, y lo cuento como testimonio, me senté con todos mis hermanos, porque veía que había problemas, pero que yo avanzaba en la vida, en lo espiritual y en otros campos, y yo veía que mis hermanos tenían problemas muy graves. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a buscar nuestros orígenes, vamos a buscar cuáles son nuestros problemas, vamos a orar al Señor para que todas estas cosas no vengan a perturbar nuestra vida. Entonces nos pusimos de acuerdo, oramos al Señor, nos pedimos perdón todos. Mira, amado, cómo cambió la vida de cada uno de mis hermanos, cómo las cosas mejoraron cuando nosotros descubrimos que era Satanás, el diablo, que estaba metiendo su mano para destruirnos como personas, porque nuestras generaciones traían problemas muy graves. Yo no sabía hasta un día, Rubén, de que nosotros, yo por lo menos, la gente me dice, ¿cómo te llamas? Yo le digo, me llamo Fiorella. Cuando le digo Fiorella, Fiorella, pero qué raro, y ese nombre. ¿Y cómo es tu apellido? Fortesupini. Pero bueno, ¿y de dónde saliste tú? Porque tú tienes esos apellidos italianos, y porque tú eres trigueña. Entonces, ¿y por qué eres así con pelo lacio?
Entonces hay una cantidad de cosas que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Yo decía, bueno, pero es que yo soy trigueña porque mi mamá era trigueña y mi abuela era trigueña. Ahí busco ¿cómo se llama? Una justificación a mi color. Pero entonces resulta ser de que la familia de mi mamá también era italiana, porque el papá de mi mamá, el papá del papá de mi mamá también eran italianos. Y un día estaba yo en Maturín y conseguimos, Rubén, en una exposición que se hacía, las personas que fueron los fundadores de Maturín, quiénes fueron los que comenzaron, y me consigo con uno que se llama Gaetano Supini, que era un italiano doctor que se vino desde por allá tan lejos y se enamoró de una indígena, porque habían asentamientos indígenas allá en Maturín, y entonces de ahí viene la parte, porque cuando yo de repente me pongo una bata ancha y me suelto el pelo, la gente me dice, ay, tú eres guajira, ay, tú eres no sé qué, porque la impresión es esa, ¿no? Pero cuando me visto de otra manera, dicen, ay, pero tú tienes, te pareces más bien una extranjera. Entonces, ¿de dónde venían mis orígenes? Yo decía, Dios mío, me conseguí con que nosotros éramos de esa descendencia. Y había muchas cosas de allí que nosotros no conocíamos. Y una persona indígena, nosotros sabemos cómo eran sus tiempos, cómo se manejaban, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y hay cosas que no desaparecen, que van a estar allí siempre. No es que nosotros queremos apartarlo, ¿no? Porque es una maravilla tener esos orígenes, por lo menos es bonito, ¿verdad? Que es una mezcla extraordinaria. Pero también hay cosas que son difíciles cuando ya tú conoces a Cristo, ¿verdad? Y las prácticas que se hacían y todo esto que trasciende y que puede ser de maldición sobre la vida de una persona. Entonces tuve que sentarme con mis hermanos y poner eso en las manos del Señor para que Dios hiciera una vida nueva en nosotros, para que Dios quitara todas las cosas que pudieran perjudicar en una vida espiritual, para que nuestros hijos no tuvieran el problema de la herencia mala, porque generalmente, y usted lo puede oír por ahí, que lo que se hereda es lo malo. Así es. Que pudiera tener el ser humano. Porque cuando hablamos de herencia espiritual, estamos hablando de todo este tipo de cosas que tienen que ver, porque es genética espiritual. Así es. Es problema que tenemos que solucionar en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para bien formar esta vida nueva, estos hijos nuevos que vendrán luego de tus hijos y que seguirán hasta que Dios quiera que sigan. Pero si no paras, si no corriges, entonces vas a tener un problema grave. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La falta de comunión, la falta de amor, la sensibilidad espiritual, la falta de comunicación. Está sembrando frustraciones, dolores en la sociedad. Y esto está formando o mal formando personas. Por eso es que tú ves homosexuales, prostitutas, maltratadores de mujeres. Por eso es que tú ves hombres inseguros, mujeres inseguras. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se originó eso? ¿Dónde comenzaron esos traumas? ¿Dónde comenzó? Dentro del seno familiar. Así es. Fíjese, pastora, que la genética, ¿no? O sea, la genética, los científicos han hecho sus estudios y han podido demostrar de que que se va transmitiendo de generación en generación ciertas patologías y ciertas similitudes. Ahí está, por ejemplo, lo del ADN, ese descubrimiento del mapa genético, etcétera, etcétera, y podemos ver cómo todo esto está relacionado. Bueno, cuando nosotros nos vamos al plano espiritual, pues es perfectamente lo mismo. Naturalmente que la diferencia está en que, bueno, en el caso desde el punto de vista de la genética natural, no vas a poder modificar nada. Pero cuando entramos en el plano espiritual, la cuestión es distinta. Porque justamente en el plano espiritual, tú sí puedes romper con todo esto, porque la Biblia lo indica y lo dice. Y justamente nosotros no podemos evitar
todas estas cosas, por ejemplo, en el caso de la genética, esta mezcla de indios con blancos, con esto, bueno, eso desde el punto de vista natural, bueno, ve las combinaciones que hay y cómo salen con estos aspectos. Por ejemplo, yo puedo fácilmente decir que yo vengo del África, que es donde naturalmente la raza negra proviene del África y toda esa cuestión. Pero cuando entramos en el plano espiritual, entonces ya no existe ningún tipo de diferenciación, ni de patologías, ni de cuestión de comparaciones. Existen entonces en ese plano espiritual, entonces Dios, porque tenemos que tener claro y entender que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, como lo dice la Biblia en Génesis, y entonces al hacerlo a su imagen y semejanza, entonces ahí podemos ver de que nosotros fuimos en esencia espirituales, que es la perfección de la vida, y la verdadera vida es esa. ¿Por qué? Porque la muerte aparece en el momento en que se comete el pecado. En ese momento es que definitivamente Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando los puso a disfrutar de ese paraíso, les dijo, ustedes, todo esto es de ustedes, y ustedes van simplemente, no toquen este árbol que está aquí, que es un árbol que estaba en el centro del huerto. Le dijo, no lo toquen porque si de él probaren o lo tocaren, ciertamente morirán. Entonces significa que en ese momento, hasta ese momento, no se sabía ni siquiera lo que era muerte. O sea, no existía la muerte. Entonces, cuando cometen el pecado, cuando comen del fruto prohibido, entonces entra la muerte allí. Y esa muerte es la que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, que se muere, que se pone viejo, se pone feo, se enferma, hasta que muere y desaparece. Pero en el plano espiritual, entonces la cuestión es totalmente distinta. El plano espiritual entonces resulta ser de que el espíritu entonces es eterno, y allí es donde está esos cambios que nosotros podemos poner. ¿Por qué? Producto de aquel pecado es por lo que todas estas maldiciones y todas estas cosas negativas vinieron a través de la vida nuestra, y que entonces lo podemos ver a través de nuestros cuerpos y heredamos todas estas cosas, pero que se puede romper, a diferencia de la parte natural, o sea, del cuerpo, con todo este ADN que no se puede modificar. En el plano espiritual sí se puede romper, se le puede dar corto, porque la Biblia así lo expresa y así lo dice, porque Dios así lo ha determinado. Por esa razón es por la que cuando entonces tú conoces a Dios, y conocer a Dios, como digo, es mantener una relación con Él y poder conocer lo que dice en su palabra, entonces nosotros podemos tener y ver con suma facilidad de cómo tú puedes cortar con esa maldición, tomando en cuenta de que tienes una vida eterna por delante. Y tener una vida eterna por delante, pues significa, no es como decir, bueno, no, ya yo soy un viejo, ya para qué. No, en la eternidad usted no tiene tiempo. No existe el tiempo en la eternidad. Y la vida es justamente, es eterna. Y podemos ver de que este momento pasajero, que durará 70, 80, 100 años, cuando mucho, 120 años, o el ser humano, ¿qué es lo que dura? Eso es como un soplo en la vida. No es dentro de la eternidad, no es absolutamente nada. De manera que, bueno, Dios es un Dios maravilloso. Dios nos dice que la vida es eterna, pero la vida, porque la muerte eterna es en el lago de fuego, en el infierno, que también dice la Biblia que es así. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros no queremos ir allí, pero tampoco queremos que nuestras generaciones futuras vayan tampoco allí. Entonces tenemos la oportunidad de que cuando nosotros cortamos con esa maldición, a través de, como nos dice la palabra, que tenemos que cortar esa maldición, entonces también estamos salvando a nuestras futuras generaciones. Así es, veo, Rubén, lo que dice aquí en el libro de Cantares, capítulo 5, verso 10. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre los 10 millares del ejército. Su cabeza es como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de la agua, que se lavan con leche, como palomas que están junto a la abundancia. Ahora ve lo que dice, ve. Mi amado es blanco, es rubio. Fíjate. Pero también dice que su cabeza es como un oro finísimo. Su pelo es, bueno. Pero también habla de que sus cabellos son crespos
y negro. Ujú. El Señor es de Ahí todos. entro yo. Ahí, de todos colores. Era lo que tú decías, ¿verdad? Amén. Que el Señor no tiene color, no tiene, Dios es todos somos uno en el Señor. La palabra de Dios dice de que lo que decías tú, Rubén, que ya no, ahí no entra ningún tipo de descalificaciones, En sino absoluto. que nosotros, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, Amén. ¿verdad? Amén. Y entonces la gente a veces pinta al Señor de un color y resulta Así que el es. Señor dice que es de todos colores. Así es. O sea, es una cosa que tú no lo puedes entender, algún día te lo explicará, pero sí te está diciendo el Señor que para Él todos somos iguales. Amén. Entonces, pero cuando hablamos de esto, mira, Rubén, yo te decía que en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, Ujú. nos dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ujú. Eso fue lo que yo entendí, Rubén. Cuando Amén. yo entendí eso, yo pude decir, bueno, en mis manos está el que yo pueda hacer algo por mi familia, por mis hijos, Ujú. que yo pueda cambiar lo que hasta ahora ha venido perjudicando. Lo reflexioné y entonces empecé a ver que Dios sí hacía derecho las cosas, ¿verdad? Porque lo que te decía la vez pasada, que hay gente que dice que árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Ujú. Pero nosotros sabemos que Dios sí hace perfecto todas las cosas. Amén, así es. Entonces ahí en el plano espiritual Dios sí cambia. Así es. Entonces yo dije, me voy a dedicar a cambiar, a transformar, a ser una generación nueva, llena de paz, de poder, de misericordia, de Amén. justicia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dedicarnos, porque Dios nos los da como promesa. En el libro de Hechos te dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Lo entendiste, Rubén? Perfectamente. Eso lo entendí yo Perfectamente. también. Y yo me senté por eso, porque lo entendí, lo asimilé. La bendición de Dios sobre el pueblo, ¿verdad? Y también en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Por eso yo te digo, Rubén, que ya yo como familia no estamos sumando más dolor a esta sociedad. Amén. Y eso es lo que debemos preguntarnos todos. Nosotros ¿qué estamos legando a nuestras generaciones? ¿Cuál es el legado que vas a dejar? Te debes sentar a meditar en eso. ¿Quieres sembrar odio? Lo que traían tus padres que te sembraron a ti. Hoy día, a través de esos odios, nosotros estamos viendo desmembradas las familias, desintegradas las familias. ¿Por qué? Porque se sembró en los corazones y viene como bola corriendo y corriendo y corriendo. Y los hijos, bueno, yo soy hijo de divorciado y yo me puedo casar y mañana me divorcio. Eso es una cadena de divorcio. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que separara y dijera, ya diablo, no vas a hacer más destrucción en mi familia. Amén. Amén. Y lo mismo ocurre con enfermedades. Sí. No, que mi tatarabuelo murió de cáncer y mi abuelo murió de cáncer y mi papá murió de cáncer y yo voy a morir de cáncer y mis hijos morirán de cáncer. Es la Que el genética Señor espiritual. reprenda. La genética. Y te Eso se dice, puede colocar. los médicos te dicen, Rubén, cuando tú vienes a un consultorio y tú vienes con algún síntoma y lo primero que te dice, ¿y tus padres de qué murieron? Así es. Alguno murió de cáncer del corazón. Es lo primero para hacerte la historia médica que te preguntan. Sí, señor. Porque naturalmente así funciona en el plano natural. Pero desde el punto de vista espiritual, nosotros hemos aprendido a través de la palabra de que las enfermedades son maldiciones y tienen que ver con la parte espiritual. Y cuando tú cortas esto, entonces tú vas a detener esa maldición que hay en tu vida y en la de tus generaciones. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está en tus manos. Amén. Escoge la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Lo que Amén. pasa es que el mundo ha vivido tan desenfrenado, desbocado, ¿verdad? Que ha estado más pendiente de las cosas materiales y de lo que pudiera producir para su provecho particular, no dándose cuenta de que está dándole la espalda a Dios y que puede ser peligroso porque ni siquiera tú buscas la manera
de solventar la situación de tu familia, sino que tampoco estás permitiendo de que tus hijos puedan relacionarse con Dios. Amén. Eso ha pasado. Muchos padres, y yo lo he comentado aquí en muchas oportunidades, ¿verdad? Que hay padres que van a la iglesia a sacar a sus hijos porque dicen que ellos prefieren a sus hijos delincuentes o malandros o lo que sea, pero no evangélicos. Es tremendo. Tremenda ignorancia, tremendo desconocimiento. Y sabemos que naturalmente que el diablo tiene pues las manos sobre los ojos de estas personas. Y bueno, y es por eso por lo que nosotros pues aquí sencillamente somos instrumentos de Dios para llevar palabra, para darle estas cosas que nosotros hemos tenido la oportunidad de descubrir, y aprovechando la tecnología de la televisión que tenemos la oportunidad de entrar a las casas. Es por eso por lo que cada día podemos ver con bastante satisfacción y bien contentos de ver cómo Dios obra, que le da oportunidad a tanta gente que ve este tipo de programas, este tipo de mensajes que pueden llegar. Y no solamente este programa, hay muchos programas que pudieran llegar y tocar los corazones, y luego pues estas personas puedan conseguir un camino. O sea, ¿qué te estamos diciendo aquí? Te estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia está el resultado y la solución a los problemas que tú tienes, los grandes problemas que tú tienes en tu vida. Problemas que parecieran que nadie tiene, porque pareciera que el problema de cada quien es como que si fuese el único problema, que más nadie en la vida tiene esos problemas. Bueno, esos problemas gigantescos y enormes que tú hoy piensas que no tiene solución, que tú has pensado inclusive quitarte la vida, porque tú dices, bueno, no hay solución y ya yo no puedo vivir, yo voy a matarme, yo voy a suicidarme. Ese problemote, la solución está allí. Simplemente lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y pedirle a Dios que entre en tu vida, y Él va a entrar. Él está tocando a tu puerta en todo momento. En este momento Él lo está haciendo. Cuando nosotros estamos hablando aquí, tú lo estás oyendo ahí. Seguramente tú prendiste el televisor por casualidad y estás oyendo. Y tú pensarás que es casualidad. No es ninguna casualidad. Es Dios que te quiere hablar. Dios que te quiere decir, te estoy esperando. Mi Hijo Jesucristo murió para justamente librarte de esas cosas que te están agobiando hoy. Entonces tú tienes la oportunidad. Si tienes duda, si no sabes qué hacer, ven, visítanos. Nosotros estamos en la avenida Los Pilones, en el edificio de la Fundación Puertas del Cielo, todos los domingos, los martes y los jueves en la noche. Estamos allí. Acércate allí y vas a tener una palabra de personas que sin ningún tipo de interés, sino cumpliendo con lo que Dios nos manda a hacer, que es ir y predicar la palabra, porque eso es lo que estamos haciendo. No tenemos ningún otro interés, sino esa es una obligación que estamos cumpliendo. Estamos para darte una palabra, para mostrarte el camino, para decirte cómo puedes, dónde dice la palabra que esos grandes problemas que tú sientes que tienes en tu vida no son tan grandes, y que el único que puede resolvértelo es Dios. Así es, así es. Tú sabes, Rubén, que hay una historia en la palabra, ¿verdad? Que es en el libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a leer parte de ello, ¿verdad? 15, 4 y 5. Se trata de Abraham. Yo quisiera que el verso 4 y 5 en el libro de Génesis, del capítulo 15. Dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así es. Abraham, al ver que su promesa se tardaba, decidió tomar decisiones no en el espíritu, sino en la carne. Así es. ¿Verdad? Anteriormente, si una esposa no daba hijos, entonces ella tenía el poder de tomar a su esclava, entregársela a su marido para que ella tuviera pues descendencia de su esposo, y esa descendencia le contaba a ella. Entonces, ¿qué pasó con esto? Esa mala decisión, porque cuando Dios le dijo a Abraham, no le dijo que se acostara con la esclava, sino que le dijo que él le iba a abrir descendencia, y le dijo, mira, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Qué debió hacer Abraham? Esperar que esa promesa de Dios se cumpliera. Entonces, ¿qué pasó? Él obedeció, ¿verdad?, más a la mujer
que a Dios, o tratando de ayudar a Dios, cometió el error que hoy día nos está trayendo problemas graves, porque tiene que ver con problemas religiosos, tiene que ver con problemas de fronteras, tiene que ver con problemas de propiedades, tiene que ver con problemas de todo tipo, aquel error que cometió Abraham. Toda su descendencia, imagínense ustedes, desde hace tantos y tantos años atrás hasta hoy día, nosotros estamos viendo el desastre de esa mala decisión que no se tomó en el espíritu, sino en la carne, ¿verdad? Una herencia de maldiciones. Por eso hoy día usted ve el pueblo de Israel y los pueblos árabes enfrentados en un solo problema, en una sola guerra que no cesa. ¿Por qué? Porque culpables fueron aquellos padres que sembraron a través de una mala decisión eso en el corazón de las generaciones que vinieron. Por eso debemos tener cuidado en las decisiones que nosotros tomemos hoy día. Si tú tomas una mala decisión de servirle al diablo más que a Dios, entonces tú debes saber que tu casa va a tener problemas espirituales tremendos. Si tú decides rupturar o romper tu matrimonio, desmembrar tu familia, divorciándote, tú debes de saber que vas a sembrar un problema espiritual que va a trascender por generaciones. Si tú decides hoy malcriar a tus hijos, eso va a traer un problema espiritual. Si tú no te dedicas a tus hijos, eso va a traer un problema espiritual que va a trascender en la vida de ese muchacho, y esa inseguridad va a transmitirla a sus hijos, sus nietos y todo lo que venga después. ¿Por qué? Porque no te sentaste a tomar una decisión en el espíritu, a buscar una orientación en Dios, sino que lo hiciste totalmente en tu propia carne. Lo que sentiste, eso hiciste. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos sujetar esto. Y aunque esto nos dice que sí, nosotros debemos primeramente buscar allá arriba, así como que aquel hombre hizo, Rubén, o aquellos muchachos, cuando traían a aquel paralítico corriendo y viendo que había mucha gente que no lo dejaba pasar, ellos no limitaron el poder de Dios, ni tampoco desmayaron en su fe. Dice que miraron hacia arriba y buscaron una posibilidad. Pues esa posibilidad es nuestro Dios Todopoderoso. No es la última palabra lo que hoy está sucediendo en tu vida y en tu familia. Dios puede transformarla. Debes mirar al cielo y buscar las respuestas en Dios. Y la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y eso es lo más importante que debes saber y debes conocer, que Dios es el que transforma y da una vida nueva y limpia a las generaciones. Y dice la palabra del Señor que ya entonces los hijos no sufrirán la dentera de las uvas verdes que se comieron los padres. Así es, así es. Es tremendo. O sea, nosotros tenemos toda la explicación, toda la claridad en la palabra, un Padre amoroso que nos ha dejado toda su explicación. Y fíjense ustedes cómo esa pastora, ese caso de Abraham, cuando tomó esa decisión, fíjense ustedes que lo tomó una decisión como 8 años después, que Dios directamente fue el que le dijo a Abraham que la descendencia de él iba a ser como las estrellas, como los granos de arena del mar, de esa manera. O sea, que era una descendencia gigantesca. La mujer de él, la esposa, era estéril, no paría. 8 años después, claro, como no llegaba el momento, 8, 10 años, algo ahí, como veía que no, entonces ella trató de ayudarle y le dijo, bueno, mira, acuéstate con mi esclava para que, bueno, porque Dios te ofreció eso, y yo creo que sí, pero mira, parece o se olvidó o no va a cumplir. Y entonces allí obedeció y allí nació ese hijo que es Ismael. Ella tenía 80 años en ese momento. Y 12 años o 13 años después, ya ella tenía 90 y salió preñada de esa promesa que le había hecho Dios hacía 20 y pico de años, 20 años, 20 y tantos años. Salió preñada a los 90 años y fue cuando nació Isaac, que es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Entonces, fíjense ustedes de que, ¿qué nos enseña esto? Por ejemplo, eso nos enseña de que tenemos que ser pacientes y que lo que Dios promete, Dios en su palabra, en la Biblia, son puras promesas. Son promesas para ti y para mí. Ahora, tenemos que tomarlas
o las tomamos o las desaprovechamos. Ahí dice, o sea, tú puedes escoger, o escoger la vida o escoger la muerte. Tú tienes en tus manos eso. Son promesas lo que tenemos aquí. La Biblia te habla exactamente de todo lo que ha ocurrido y todo lo que nosotros podemos hacer con nuestras vidas. Y lo mejor que puede hacer, el paso más importante, es en el momento en que tú logras abrir tu corazón, abrir tu oído, y que nazca, entonces se empieza a poner a funcionar esa fe y tú puedas tener que dejar y permitir que Cristo entre en tu vida. El Hijo de Dios, el Hijo, o sea, a raíz de que el hombre estaba totalmente perdido, entonces vino ese Mesías, ese hombre que vivió entre nosotros para que nosotros pudiéramos creer. Teníamos que verlo ahí caminando entre nosotros, que eso fue Cristo. Y morir y luego resucitar y verlo como resucitó, para nosotros saber, o sea, algo más sencillo que eso no puede ser. Nosotros pudimos ver, nosotros tenemos la condición, y la gente dice a veces, mira, pero que Cristo, mira, Cristo, nadie lo puede negar, o sea, no hay nadie que haya negado la existencia de Jesucristo. Nadie puede negar la existencia, por ejemplo, de Simón Bolívar de hace 200 años. Nadie lo negaría. De la misma manera, nadie pudiera negar que Jesucristo existió. Nadie lo ha dicho de que es mentira. Todo el mundo lo acepta. Cualquiera, todo el mundo lo ha aceptado. De modo que, ¿para qué piensan que era eso? Simple y llanamente, para que nosotros, los que vivimos desde Cristo para acá, pudiéramos creer, porque los que estaban antes no creían, al punto de que todavía hay gente que están esperando al Mesías. La palabra siempre, la Biblia ha hablado desde el Génesis mismo, ha hablado de un Mesías que es un Salvador, y todavía hay gente que están esperándolo, a pesar de haber visto a aquel hombre que nació de una manera maravillosa, vino al mundo, de que tuvo una vida sin pecado, de que dio su vida para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvación, y todavía hay gente que no lo creen y no lo aceptan. De modo que el primer paso es pedirle en tu corazón a Dios que Él te ponga esa necesidad de esa fe que tú necesitas, ese pasito. Yo tuve la fortuna de recibirlo, y hoy por hoy tengo la angustia, porque es una angustia de venir aquí y hacerte saber a ti, ten la oportunidad, no pierdas esa oportunidad. Es una angustia porque Dios le pone a uno ese sentimiento, esa necesidad de querer que otros descubran lo que ya nosotros descubrimos. Esta es tu oportunidad para conocer las cosas. Como siempre he dicho, pastora, nosotros aquí, cuando venimos, nosotros no preparamos un programa. Aquí no hemos venido preparados con algo acartonado. Vamos a repetir esto y vamos a decir, no, aquí esto está surgiendo, bueno, del mismo conocimiento que Dios nos da, porque hemos aprendido a través de la Biblia de que el Espíritu Santo de Dios entra con tu espíritu y pone en tu boca palabra para que tú seas edificado. Y eso es sencillamente, pues, por eso que decimos que somos instrumentos de Dios para que otros puedan conocer lo que nosotros hemos descubierto. Sí, así es. Y yo te hacía un comentario, Rubén, que mi preocupación por esto fue, en la tardecita, que llegó una muchacha muy herida y me decía, yo siento que mi mamá me ha vendido. ¿Sí? Y yo al principio no entendí lo que ella me quiso decir, Rubén. Y yo le decía, ¿qué me estás diciendo, chica? Yo siento que mi vida fue vendida. Y entonces yo le digo, ¿cómo fue vendida? Siéntate para oírte a ver qué es lo que me quieres decir. Dice, mira, ve, yo fui vendida. ¿Por qué fui vendida? Porque como yo no tenía un novio y yo iba creciendo y mi papá había muerto, entonces mi mamá sintió temor a lo mejor de que yo me quedara sola, o porque yo tenía necesidad de un hombre, de un marido, y entonces en mi casa había mucha necesidad. Entonces llegó un pastor, y esa persona, ¿verdad?, con sus halagos y con su bienestar económico, vino a ofrecer a mi casa, y mi mamá le recibió, abrió sus puertas y trataba
de seducirme a mí para que le atendiera. Y yo me sentí tan vejada, tan maltratada, porque yo no tengo mala intención en mi corazón. Quiero sembrar la buena educación en mis hijos, porque no quisiera de que mañana yo tomara una decisión que vaya a hacer daño a mi familia. Yo le decía, pero ¿por qué tú piensas eso? Bueno, porque sencillamente yo creo que si Dios me va a enviar a una persona, esa persona va a llegar y yo voy a sentir el deseo de casarme o no casarme. Pero cuando un padre hace este tipo de cosas, ¿verdad? Abre las puertas sencillamente porque hay un interés monetario. O sea, yo sentía que lo que quería era que este señor le diera trabajo a mis hermanos. Y entonces que yo me sentí vendida. Y estas cosas, Rubén, tienen que ver con esto. Porque sabes una cosa, yo he visto cantidades de casos donde los padres tienen ventas de cerveza y ponen a sus hijos, a mujeres, las muchachas, cuando van creciendo en esa venta de cerveza. ¿Sabes para qué? Para llamar la atención de los hombres. Para que los hombres, para pegar a los hombres, entonces ponen a sus hijas en esa condición, donde esas hijas se van deformando espiritualmente, se van maltratando, y entonces después va a ser una cadena de personas irresponsables que hacen lo mismo sencillamente para sentir o para recibir provecho acerca de eso. No sé si me sé explicar o me he sabido explicar acerca de esto, Rubén. No sé si tú puedes aclarar un poquito más, ¿verdad? Porque realmente lo que yo he podido ver y notar es que si tú no te sientas a enseñar obligaciones, responsabilidades, moralidad a tus hijos, la ética, la moral, tú no vas a hacer historia en la vida de tus hijos. Mañana ellos van a decir, bueno, mis padres fueron unos irresponsables, ellos lo que hicieron de mí fue esto, y lo que yo soy se lo debo a ellos, ¿verdad? Porque generalmente eso es lo que dicen nuestros hijos, ¿verdad? Yo soy una gran persona, ¿verdad? Y se lo debo a mi padre. Y de hecho hay muchas personas que cuando se están graduando dicen, esto no me lo gané yo, esto se lo ganaron mis padres. Y muchos hijos le ofrecen sus títulos a sus padres. ¿Por qué? Porque se sienten agradecidos de lo que el padre hizo. Pero esta muchacha no se sentía agradecida. Ella decía, Dios, ¿qué están sembrando en mi corazón? ¿Qué está sembrando esta madre en mi corazón? Está sembrando un interés, o que yo viva de esa manera y que mañana yo también, cuando tenga mis hijos, también le compre a los maridos, o que haga algo parecido para que deformen su vida. Sí, ciertamente, pastora, fíjese usted que la educación naturalmente juega un papel fundamental en la sociedad. Dentro de la sociedad la educación es algo fundamental, y toda la sociedad universal cada día se deteriora más. Pero no precisamente por la educación desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico. O sea, naturalmente que eso hace falta y es importante, y eso juega un papel fundamental. Eso es verdad. O sea, la educación, la falta de educación académica, o sea, del ir a la escuela, al liceo, a la universidad, eso deteriora los valores de una sociedad. Pero es peor cuando la pérdida, la falta de valores espirituales, y digo, fíjense, me cuido de decir, no es la pérdida de valores, sino la falta del valor espiritual, que es la falta del conocimiento de la palabra de Dios, la falta de temor de Dios, pastora, porque cuando nosotros conocemos y tenemos una relación con Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sobreviene allí? Bueno, sobreviene allí un temor de Dios. O sea, un temor, ojo, no se malentienda, no es miedo y terror de aquello que con que analizamos, con que describimos el miedo, es, bueno, aversión o tratar de alejarse de algo que uno que tiene temor. No es ese temor. Temor de Dios, ese temor es el temor de el saber de que Dios conoce cuáles son tus intenciones, cómo piensas, cómo actúas. Cuando tú tienes una relación con Dios,
entonces ya tú sabes que tú no puedes mentirle a Dios. Nosotros podemos mentirle a la gente, podemos hacer 20,000 cosas, podemos aparentar, podemos llevar una vida de apariencia, pero a Dios no le vamos a engañar. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, a toda la sociedad, pero a Dios no le vamos a engañar. Pero ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros esto? Cuando tenemos una relación con Él. Entonces ahí nace ese temor en hacer las cosas y en saber. Entonces fíjense ustedes cómo es la educación que se consigue en la academia, que se consigue en la escuela, en el liceo, en la universidad. Eso es una cosa necesaria para el poder interactuar dentro de una sociedad. Pero esa intelectualidad académica, sin el conocimiento de la palabra de Dios, se va al traste. ¿Por qué? Porque entonces habrá el conocimiento académico, pero no va a haber ninguna moralidad, porque la base fundamental para que exista moral, buenas costumbres, simple y llanamente eso se fundamenta en los valores espirituales. Y si no se tienen valores espirituales, entonces pues la moral no va a existir, y eso es lo que está carcomiendo a la sociedad donde estamos viviendo hoy. Y cuando digo la sociedad que estamos viviendo hoy, estoy hablando de la sociedad universal, porque el problema de la falta de moral no es solamente en Venezuela. Eso es algo a nivel mundial. Y podemos ver, en internet, ahí nos quedamos totalmente locos de la aberración que existe. De modo que, en esos casos, pastora, de estas personas que conducen, sí señor, hay muchísimos. O sea, hoy por hoy, se acrecienta, cada vez crece más esa tendencia de poder poner, de vender a sus hijos, y ahora no solamente hembras, sino también a los varones, de venderlos como un producto más que se cotiza dentro del que mejor puede pagar. Eso está ocurriendo. Con tristeza tenemos que reconocerlo. Sin embargo, debemos decir, y yo tengo que recalcar, el verdadero conocimiento de la palabra, el temor de Dios, a través de una relación que se tiene con Dios, echa por tierra y elimina y cercena todos estos valores. De manera que la falta del conocimiento de esta joven pastora, podemos ver que es una joven con una sensibilidad espiritual, y cuando ella viene a usted, cuando acude a usted para hacerle para hacerle conocer esa situación, ella sencillamente, usted pudo ver que está buscando ayuda, y la ayuda que necesita es justamente ayuda espiritual, porque no hay otra ayuda que pueda tener. De manera que tenemos claro que el conocimiento, entonces podemos ver cómo, en definitiva, todo debe girar en el plano espiritual, y esa espiritualidad tiene que estar concentrada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a estar claros, en lo espiritual está todo. Está absolutamente todo lo que está ocurriendo en el plano espiritual, pero es que tenemos a un contendor allí fuerte que se llama Satanás, el diablo, que es el que se va a encargar, el que se ha encargado, no es que se va a encargar, él se ha encargado durante toda la vida, desde allá en el paraíso, él se ha encargado de administrar todos estos valores y de evitar de que exista la verdadera espiritualidad, la espiritualidad sana, que es a través de la palabra. O sea, existe una espiritualidad, pero naturalmente esa espiritualidad es una espiritualidad con falta de valores morales que puedan verdaderamente hacer cambiar y hacer ver lo que significa la dignidad de la gente, porque justamente eso tiene que ver con la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona, eso sí es verdad que no se va a medir en el color de la piel, ni en la capacidad de poder crecer dentro de una sociedad, sino que se va a medir a través de los valores espirituales que provienen de la palabra de Dios, a través de ese temor que se siente que cuando uno va a hacer algo, o cuando uno actúa de una manera que no está acorde con lo de Dios, nos lo hace ver, y entonces sobreviene el arrepentimiento, y eso es lo que pues les puedo explicar en relación a esto que estamos hablando. Sí, así. Total, hay que buscar a Dios. Amén. Es lo que yo les decía en un principio.
que eso fue para mí una bendición, el haber conocido al Señor y que el Señor me diera la libertad de yo escoger la vida o la muerte. Así es. Eso es lo más importante. Yo sé hoy día si le puedo dar vida a mi familia o le puedo dar muerte. ¿A través de qué? De lo que tú puedas transmitir, de esa enseñanza que tú puedas darle. Por eso es que es tan importante la dedicación de los padres y que deben saber que hay algo que debes tomar en cuenta para la educación de tus hijos y son las Sagradas Escrituras. Amén. Ahí hay cosas maravillosas que te van a indicar que debes hacer. No importa quién sea tu hijo y cómo sea, no lo subestime. Trata con él a través de la palabra del Señor. El libro de Proverbios te va a ayudar, el libro de Cantares te habla del amor, de una cantidad de cosas que tú vas a utilizar para que Dios pueda enderezar todo aquello que estaba torcido. La Biblia dice que Él hace todas las cosas nuevas. Dice, el Señor te invita a venir a Él para transformar tu vida, darte la oportunidad de que puedas ejercer tu libertad para edificar. Anteriormente teníamos un libre albedrío, ¿verdad? Pero agarrábamos el camino de la muerte, que era lo más fácil, pero hoy día nosotros podemos decirte que el camino de Jesucristo, el camino de la vida, es mucho más fácil porque eso te va a hacer entender cosas que antes no veías, aunque las tenías enfrente. Es necesario la dedicación en la educación de los hijos. Tratar de corregir tú primero, en caso tal de que los hijos ya sean grandes, que ya no los puedas controlar, pues trata de cambiar tú, porque hay una promesa de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, que dice, cree tú y serás salva tú y toda tu casa. Tú y tu casa va a ser salva. Es una promesa de Dios. Dios es verdadero, no es mentiroso. Es parte de sus principios y esos principios los transmites a quienes están a tu alrededor y va a ser una bendición para ellos. Y como te dije antes, ya no vas a ser tu problema para la sociedad, no va a sumarse un problema más a la sociedad, sino que ya tú apartaste tu vida a una vida de corrección, de bendición, y lo que vas a aportar son cosas buenas y maravillosas para otros hogares, para otras familias que están tan necesitadas de Dios hoy día. Amén. Así es, así es. De modo que ahí tiene, en nuestras manos, Dios ha dejado en nuestras manos su palabra. Eso nos muestra a nosotros que era un Dios justo, un Dios que no nos abandonó a nuestra suerte. O sea, como muchos piensan que estamos abandonados y cada quien sálvese quien pueda. No, Dios nos dejó su palabra, de manera que no tenemos excusa para no saber lo que tenemos que hacer para llevar una vida de bien. Hay muchos mensajes, me imagino, pastora, para que usted entonces ya los mencione. Sí, ya los mensajes son justamente personas confirmando, Rubén. Hay un hermano Tyron Quijada, que una persona que se llama así, un hermanito que nos manda saludos y que le gusta el programa. Hay personas que nos están mandando mensajes. Dice Carmen de la calle Anaco. Dice que no se está viendo la imagen bien. Ajá. Y no han podido ver el programa con claridad, ¿verdad? Y entonces a ver si ella dice, no sé si será problema de intercable. Hay otras personas, Rubén, que hay una señora que nos habla acerca de que ahora puede entender cuál es el problema de su casa, porque ella nunca había tomado en cuenta lo que era este tipo de situaciones, sino ella pensó que estaban surgiendo porque los hijos eran rebeldes, pero que ahora ella visualiza con toda facilidad que el problema viene desde allá. Pero que sepa que puede cortarlo usted. Ajá. Ya usted captó, usted está en sus manos ahora cortar esa situación. Hay otra persona que nos dice, déjame ver si lo consigo ahorita, que nos habla, Rubén, acerca de que es difícil, ¿verdad? Porque ella acaba de entender que su problema de no querer sujetarse a nada o de amarrarse a nada, sí, ¿verdad? Y está
prácticamente dice promoviendo estoy mi divorcio. Ajá. Es una cosa tremenda, No. porque vengo de un hogar de divorciados, mis abuelos también se divorciaron y entonces no me estaba dando cuenta que yo estaba participando en una cadena de maldición. Así es, usted tiene la oportunidad de cortar con eso. Lo primero que tiene que hacer es buscar una relación con Dios, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Él va a salvar su matrimonio y va a evitar de que sus hijos también caigan en esa cadena de divorcios. Hay una persona que habla qué pasa con el amor homosexual, ¿verdad? Dice que Dios no discrimina. Mira, la palabra del Señor dice algo claro. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Él no creó términos medios, ¿verdad? Eso es una malformación justamente por este tipo de maldiciones, por este tipo de cosas que estamos hablándote hoy. ¿Qué es lo que pasa? Dios ama a las personas, ama a todo el mundo y quiere que todos alcancen la vida eterna. Él dice, no quiero la muerte del que muere, pero no trabaja con aberraciones, no trabaja con cosas de inmoralidad. Más bien dice la palabra del Señor que por causa de la desobediencia fueron entregados a espíritus, ¿verdad?, que iban a controlar la sociedad, espíritus malignos, ¿verdad?, que iban a confundir. ¿Por qué? Ya se iban a confundir las personas. ¿Por qué? Porque generalmente no actuaban bajo la dirección de Dios, sino bajo su propia opinión o sus propios principios. Entonces ese espíritu les confundió y hizo de que ellos desvirtuaran lo que es la formación de Dios, entonces echándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es algo que Dios no aprueba. Sí. Y está bien claro, la palabra dice bien claro de que estas personas, los fornicarios, adúlteros, homosexuales, todo eso no verán el reino de Dios. Entonces, si usted es homosexual, usted lo que sí le puedo yo garantizar es que usted tiene la oportunidad de dejar esa vida. Hay experiencias extraordinarias de gente que estaban en esa situación y ellos pudieron corregirlo, porque eso es parte de esas maldiciones y que también pueden haber sido generadas, o sea, heredadas de generación en generación. De manera que, y no tiene que ser nada que le haga sentir a usted mal. Usted lo que tiene que es esa situación que usted tiene en su vida. Eso puede cambiar y convertirse en ser hombre, si es hombre para lo que nació, o mujer, si es mujer para lo que nació. Dios es perfecto. Dios no tiene ambigüedades. Entonces, de manera que eso es una enfermedad que puede ser sanada también ganándose, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador, y usted va a poder atenderlo, o sea, tener una vida sana y en bendición. Sí, así es. Dios habla de que Él creó al hombre, creó a la mujer, y cuando yo les digo que no creó términos medios, ¿verdad?, fue porque Dios es perfecto. Amén. Y Dios creó la creación es perfecta. Amén. El diablo ha querido destruir la creación del Señor, y por eso ha permitido todo este tipo o ha trabajado de una manera muy directa en la sociedad, debido a lo que ya antes nosotros te conversamos, ¿verdad? Una mala formación. Eso viene desde el principio de pecado, cuando Adán y Eva. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos saber, ¿verdad?, que Dios le da la oportunidad a todo el mundo de buscar la salvación, de correr, ¿verdad? Porque hay algo que es muy importante que debes saber. Cielo para justos, infierno para pecadores. Eso es lo que dice la palabra. Y toda la persona que pecare contra el Espíritu Santo será muerto. Una persona que no quiera corregir su conducta, entonces debe saber que su vida va a tener una vida de condenación si no la corrige, si parte de esta tierra. Entonces, todas las personas que han malformado lo que Dios ha creado van a tener que rendir cuentas al Señor. No es que nosotros estemos en contra, es algo que ya está escrito. Sencillamente está escrito, es un patrón de vida, es la palabra, y nosotros hablamos lo que está escrito. Ahora, lo que sí le digo a esas personas que se aman mucho y que creen que tienen una oportunidad en la sociedad, claro que tienen la oportunidad en la sociedad de hacer una vida nueva, de venir a Cristo, transformarse, conocer una pareja del sexo opuesto y entonces casarse, y Dios va a aprobar esa relación.
Eso es lo que dice la palabra del Señor. No puedo enseñarles una cosa contraria, porque imagínense ustedes, Dios es Dios, Dios es perfecto. Imagínense una iglesia donde todo este tipo de personas, nuestra sociedad no lo aceptaría, ya que está escrito en el corazón de todos los venezolanos de que Cristo es puro y es santo. Cuando nosotros tratamos de tergiversar eso, entonces cometemos el error del pecado y entonces vamos a la condenación. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Así es, de manera que, y eso de que no hace excepción de personas, perfecto, las personas no hace excepción de personas, Cristo no hace excepción de personas, pero sí de la situación y la condición que tiene cada persona. Entonces, eso sí es verdad que es tomado en cuenta. De todas maneras, nosotros estamos en la Avenida de los Pilones, en el edificio de la Fundación Puertas del Cielo, y nos congregamos allí los martes, los jueves y los domingos. Los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Muy pronto vamos a tener dos servicios, uno a las 7 de la mañana y otro a las 9 de la mañana. De manera que allí visítenos y allí estamos completamente a la disposición de compartir con usted. Venga este domingo con su familia y participe allí de tantas personas, con compartir y poder ver cómo nosotros alabamos, bendecimos al Señor y recibimos el alimento de Él, el alimento espiritual, la palabra de Dios, además de compartir con todos los amigos y todos los que estamos allí. Sí, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Yo quisiera que antes de despedirnos, pues usted hiciera la confesión de fe. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido que pases a mi corazón, transformes mi vida, Señor, y anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esa oración, pues nosotros te invitamos, como dice Rubén, a la dirección de nuestra iglesia, que ya la conoces, pues ahí te esperamos para que compartas con nosotros las bendiciones que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios te bendiga. Televisora del Sur.